Hoy es el día en donde si veo a alguien dormirse, no me voy a sentir tan mal porque sé que es en respuesta a la jornada tan cansadora que tuvimos. Así que esta es la oportunidad. Pero si no vino la jornada, entonces no tiene chance. Tiene que estar despierto, prestando atención para que yo no me sienta triste. ¿Cómo están, iglesia? ¿Bien? Bueno, qué bueno. Damos gracias al Señor por el regalo que es poder hacer iglesia juntos. Nuevamente nuestra oración es que el propósito por el cual Dios nos trajo a esta casa se cumpla en nuestras vidas. Vamos a leer un salmo, va a aparecer en pantalla, Salmo 138. Vamos a leerlo como si estuviéramos orando, ¿sí? Hacer una oración alrededor de este versículo juntos como familia. Ahora que estamos profundizando un poco en el concepto de adoración, ¿qué es adoración? ¿Por qué adoramos? Ahora vamos a hablar un poco más sobre esto. Los salmos, el libro de Salmos fue escrito en su mayoría como una expresión de adoración. Eran oraciones, canciones, poemas que el salmista escribía desde su corazón para alabar a nuestro Señor. Así que vamos a orar este texto juntos como una oración que expresa nuestro deseo sincero de que Dios cumpla su propósito en nuestra vida hoy, ¿sí? Porque a veces podríamos decir, Señor, cumple tu propósito. ¿Y qué pasa si Dios nos va guiando por un propósito diferente al que nosotros hemos querido forzar por tanto tiempo? Entonces, que esto realmente sea una oración genuina, una expresión de adoración que fue la intención original del salmista. Vamos a leerlo a la cuenta de 1, 2, 3. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Amén. Pero dígale a la persona que tiene al lado que Dios cumpla su propósito en tu vida. Dígale. Amén. Que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas y que a través de nosotros sus planes se sigan llevando a cabo en esta tierra. Decimos amén, Señor, que así sea para tu gloria. Así que, familia, iniciamos una nueva serie. Esta serie está relacionada a todo este concepto de adoración que ya hemos venido trabajando en estos primeros 12 días del mes a través de la guía de oración. Como ustedes podrán ver, la serie se llama En Espíritu y Verdad. Y el título que le hemos puesto a esta serie tiene que ver con aquella, digamos, un tanto informal, pero profunda y al mismo tiempo sanadora conversación que Jesús sostuvo con una mujer en Samaria y que quedó registrada en el capítulo 4 del libro de Juan. Lo que allí se describe, o lo que Jesús le dice a esta mujer, es cómo Dios espera que nosotros lo adoremos. Dice que tenemos que ser adoradores en espíritu y verdad. Entonces ese es el tipo de adoradores que Dios está buscando. Dice Juan 4:23, este es el texto base que encierra la serie. Dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Básicamente Jesús está hablando de un tipo de adoración 24/7. Es un estilo de vida. Jesús está haciendo referencia a hombres y mujeres que rendimos por completo nuestra vida a Él y que no limitamos nuestra adoración a un lugar específico, a una actividad específica. Esto fue precisamente uno de los puntos centrales de la conversación de Jesús con la mujer samaritana, porque el lugar de adoración fue uno de los mayores puntos de controversia entre judíos y samaritanos. Los judíos defendían que el templo en Jerusalén era el lugar exclusivo para adorar a Dios, que si alguien quería adorar a Dios tenía que ir hasta Jerusalén y entrar al templo y ofrecer adoración a Dios. Los samaritanos decían que la adoración tenía que ser en Gerazim, que era un lugar donde tradicionalmente los antepasados del pueblo de Israel habían rendido adoración a Dios. Y Jesús le dice, eso ya no importa, nada de eso es relevante.
No se trata de un templo bonito, no se trata de un pozo, no se trata de un monte, no se trata de una ciudad. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, lo cual significa, y ahí va a aparecer en pantalla, que nosotros debemos adorar a Dios todos los días, ¿sí? No hay un horario específico para hacerlo. No hay un día a la semana específico. No adoramos solo en sábado, no adoramos solo en domingo. Adoramos a Dios 24/7, ¿sí? Adoramos a Dios además de todos los días, lo adoramos en todo lugar. Esa es la segunda forma de adorar al Señor, ¿sí? No hay un recinto, no hay un templo exclusivo al cual nosotros debamos desplazarnos para rendir adoración al Señor. La palabra afirma que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y lo adoramos en todo lugar. Cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la facultad, no podemos limitar nuestra adoración a Dios a un espacio específico, a un lugar específico. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, ¿sí? Porque adorar no se limita a solamente una de las tantas expresiones de adoración que existen, como lo es cantar, como lo es tocar, como lo es dar, como lo es servir. Nosotros adoramos a Dios con nuestros pensamientos. Por eso cuando hay pensamientos que sabemos no honran al Señor, tenemos que llevarlos cautivos delante de Él para que nos ayude a pensar de una forma distinta. Nosotros adoramos a Dios con nuestras emociones. Las emociones son súper válidas. Fuimos creados como seres emocionales, pero no podemos permitir que las emociones nos controlen y nos lleven a vivir de una forma que no honra al Señor. Cuando nosotros manejamos bien nuestras emociones, adoramos al Señor. Adoramos a Dios con nuestras palabras, palabras que edifican, palabras que bendicen, palabras que sanan. Adoramos a Dios con nuestras acciones. Dice la palabra que aún cosas como comer y beber, nosotros tenemos que hacerlas para darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Ahí lo adoramos. Amén, Emma. Adoramos al Señor de esta manera. Pero además de eso, y esta quizás una de las más difíciles para todos nosotros, es que debemos adorar a Dios en toda circunstancia. Significa que adoramos al Señor en los días buenos y en los días no tan buenos. Adoramos a Dios cuando hay sol, pero también cuando llueve. Todos los días, en todo lugar, en todo lo que hacemos y en toda circunstancia. Entonces vamos a arrancar esta serie que es cortita, son solo 4 mensajes y como dijo Ire, vamos a tener la bendición de contar con este equipo de Costa Rica. Ellos van a estar compartiendo algunos de los mensajes de esta serie con el propósito de que podamos conocer mejor a Dios y convertirnos en adoradores en espíritu y verdad. Adoración 24/7 es el título del mensaje que vamos a estar desarrollando hoy. Así que vamos a ponernos en manos de Dios y arrancamos de lleno. Padre, te damos gracias, Dios, por un sábado más en tu casa con nuestra familia en Cristo, Señor. Gracias porque nos amas, Dios, más de lo que podemos entender. Queremos que nos ayudes para que podamos experimentar hoy tu amor de una forma, Señor, distinta, Padre. Que podamos sentir tu presencia a través de nuestros hermanos, pero también a través de tu palabra, a través de cada texto que se va a leer, Señor. Que podamos, Señor, experimentar ese amor, Padre. Ese amor que nos demuestras de tantas formas y a veces, Dios, pasa desapercibido para nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, y que el propósito por el cual nos has traído acá se cumpla. Que podamos salir de esta reunión, Señor, en este inicio de serie, entendiendo un poco mejor qué significa adorarte, pidiéndole a tu Espíritu que nos ayude a adorarte cada día en espíritu y verdad. Te lo pedimos, Padre, en tu poderoso nombre. Amén y amén. Bien, familia, entonces hay una palabrilla ahí, no va a aparecer en la pantalla, pero es la palabra proskuneo. Es una palabra en griego y es la palabra que en el Nuevo Testamento se traduce como adorar, ¿sí? No como adoración, sino como adorar. Y básicamente esta palabra hace referencia al acto de inclinarse delante de una persona para besarle su mano o para besarle sus pies. Proskuneo o adorar hace referencia a un acto reverencial
que denota respeto hacia una persona que se considera importante. Entonces, ya cuando nosotros vamos al concepto bíblico de adoración, que está presente a lo largo de toda la escritura, ya en Génesis nosotros vemos adoración hasta Apocalipsis, nosotros podemos ver que adoración tiene que ver con el acto de inclinarse delante de Dios con el propósito de rendirnos delante de Dios. Adorar es reconocer la grandeza de Dios. Adorar es alabar a Dios con nuestras palabras, es bendecir su nombre, es admirar su poder, es reconocernos dependientes de Él en cada momento de nuestra vida. Y ojo con esto que voy a mencionar, porque aunque es muy válido y muchas veces lo hacemos, y es hermoso cuando el Espíritu Santo nos guía a hacerlo, adoración no necesariamente significa inclinarnos de Dios de forma física, es inclinarnos de Dios en primer lugar con nuestro corazón. Es rendirle a Dios todo lo que nosotros somos. Eso significa ser un adorador en espíritu y verdad. Es rendirle a Dios y entregarle a Dios todo lo que nosotros hacemos. Adorar es Abel entregando su mejor ofrenda al Señor. Adorar es Abraham, por ejemplo, obedeciendo a Dios al entregar a su único hijo. Imagínate, lo esperó por tantos años y un día Dios le dice: Abraham, entrégueme a su hijo. Y dice que en un acto de adoración Abraham obedece al Padre. Adorar es David cantando y alabando con salmos al Señor, aún en sus peores momentos, en momentos grises, en momentos difíciles, en momentos de tristeza. Ahí estaba el salmista adorando al Señor, escribiendo salmos. Adorar es Miriam danzando para celebrar la salida de Israel de Egipto, una expresión genuina de adoración. Adorar es la viuda que dio sus únicas monedas. Era todo lo que tenía, pero lo dio del corazón, sí. Adorar es Jesucristo dando su vida en obediencia al Padre por amor a la humanidad. Por eso me encantaba que Marquitos incluyera a Jesús y la cruz. La cruz es la máxima expresión de adoración. Y Jesús no está cantando. Jesús no está tocando un instrumento. Jesús está dando su vida para que vos y yo podamos estar hoy en este lugar, en la presencia del Padre, adorándole a Él con nuestras vidas. Por eso, por ejemplo, es que nosotros no nos referimos al equipo de artes musicales como el equipo de alabanza y adoración. No está mal hacerlo, no me malinterprete, por favor, no hay nada de malo con eso. Incluso yo mismo a veces me refiero a este equipo de esa forma. No es que esté malo, en efecto ellos adoran y alaban a Dios con lo que hacen, y son ellos quienes nos dirigen en este tiempo tan importante en el que como iglesia adoramos a nuestro Señor. Y acabamos de vivir un tiempo hermoso de adoración al Señor, siendo dirigidos por este equipo maravilloso que el Señor nos ha regalado. Que por cierto, aquí hago un breve paréntesis, y este es un tiempo súper importante dentro de nuestra liturgia como iglesia. Los que me conocen un poquito mejor saben que mis gustos musicales son un poco extraños, ¿sí? Entonces, hace muchos años, cuando yo conocí a Jesucristo, una de las cosas que más me limitaban a mí era que yo decía, y así con honestidad, es que yo no quiero cantar lo que cantan los cristianos. Qué aburrido cantar Danilo Montero. Yo no quiero ir a mi trabajo escuchando Marcos Witt en los audífonos. ¿Por qué tiene que ser de esa forma? ¿Sí? Hoy me encanta y escucho esa música y la disfruto y la vivo, pero en aquel momento se me hacía un poco más difícil. Entonces, cuando yo entendí que había música como la que a mí me gusta, pero que pone a Jesús en el centro, yo dije: gracias, Dios, porque tu gracia es multiforme y nos amas a todos y piensas en todos nosotros. Entonces, ¿pero qué pasaba? Yo decía: ok, qué pereza ir a la iglesia en el tiempo de la música, porque esa música sí es aburrida. Entonces decíamos, el servicio empieza a las 7, pero podemos llegar 7:30, 7:40, ya cuando está a punto de caer la predicación. Así nos saltamos ese espacio, ¿sí? Hasta que yo entendí que adorar tiene muy poco que ver
con solamente ese momento. Es una actitud del corazón. Y que en ese momento, cuando estamos en la presencia de Dios como iglesia, levantando nuestros brazos, alabando, pronunciando su nombre, dándole gracias a Él, cosas poderosas se producen en nuestro corazón. Así que ese tiempo no nos lo tomamos a la ligera, nos lo tomamos con mucha seriedad, y es tan importante como los otros tiempos que tenemos como iglesia, como la predicación, como el tiempo de los jóvenes, como el tiempo de los niños, como el tiempo de los diezmos. Es maravilloso adorar a Dios a través de algo como la música, sí. Sin embargo, y aquí retomo lo que mencionaba de por qué no siempre decimos equipo de artes alabanza y adoración, sino de artes musicales. Adoración no es exclusiva de este ministerio. Allá está adorando Bauti cuando me pasa las imágenes, ¿cierto, Bauti? Amén. Adorar es Brunito ahí en la puerta con Facu, recibiendo a las personas y ayudándoles a ubicarse en un asiento. Adorar es cuando se toma una buena foto, cuando se graba un buen video. Adorar es cuando se colocan las sillas. Adorar es cuando alguno de nosotros predica. Estamos adorando a nuestro Señor en todo lo que hacemos. No podemos limitar el concepto de adoración a una actividad exclusiva dentro de las muchas que Dios nos permite hacer como parte de su cuerpo, como miembros de su iglesia. Entonces, para desarrollar el tema de hoy, vamos a estar en el Nuevo Testamento, vamos a estar puntualmente en el libro de Hechos. Lo que este texto nos cuenta es un texto hermoso, como a partir del segundo viaje misionero de Pablo, la iglesia se extiende hacia Europa, y Pablo, junto con su equipo misionero, que eran Silas, Timoteo y Lucas, son guiados por el Espíritu Santo hacia Macedonia. Ellos querían ir a otros lugares primero, pero de repente tienen una visión y un hombre allá en Macedonia les dice: venga para acá, y el Espíritu Santo les abre las puertas para que ellos finalmente lleguen ahí a la ciudad de Filipos. Y aunque en la visión vieron un hombre, lo extraordinario fue que cuando llegaron a Filipos se encontraron con una extraordinaria mujer que se llama Lidia. Si usted no conoce a Lidia, estudie la historia de Lidia, porque es una heroína de fe. Es impresionante lo que pasa allí. Lidia fue la primer discípula de Jesucristo en toda Europa. Ella fue la primera persona que creyó en el Evangelio en Europa, perteneciente a uno de los sectores más marginados de la sociedad, porque era gentil y porque era mujer. Pero ella escucha el Evangelio de boca de Pablo, cree en el Evangelio, cree en Jesucristo, es bautizada junto a toda su familia y abre las puertas de su casa para que Pablo y su equipo se queden un tiempo allí en Filipos y puedan seguir desarrollando la misión que el Señor les encomendó. Entonces dice el texto que ellos están ahí en Filipos saboreando las mieles del éxito ministerial. Valió la pena el viaje hasta Filipos porque conocimos a Lidia y se bautizó su familia y está empezando la iglesia en Europa. ¡Qué maravilloso! Pero hay una joven que está poseída por un espíritu y empieza a perseguir a este equipo y a decirles cosas. Lo que dice es un espíritu de adivinación, y lo que dice el texto es que en un punto ya Pablo, cansado de esto, reprende al espíritu y la joven es liberada de esto. Finalmente es libre de esto que tanto la oprimía, pero los dueños de esta mujer se molestaron porque dijeron: ¿y ahora cómo vamos a hacer dinero? ¿Sí? ¿Cómo vamos a seguir sacando plata si ya esta persona no va a seguir haciendo lo que nosotros queríamos que ella hiciera, ¿no? Entonces se enojaron tanto que a partir de una serie de artimañas y mentiras lograron agarrar a Pablo y a Silas y los metieron en la cárcel. Esto es lo que dice el texto, preste atención, Hechos 16 del 22 al 25. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Pasaron de estar en el top ministerial a estar siendo vapuleados, ¿sí? por una turba enardecida. Dice: los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Ojo al 25, que es central en el desarrollo del mensaje de hoy. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Esta es una imagen poderosa, ¿no? Ver a estos dos hombres adorando a Dios, expresando
su adoración a Dios a través de cánticos, a través de oración en una circunstancia súper difícil, ¿sí? Y a mí me resulta muy significativo este texto porque son muy pocas las referencias que hay en el Nuevo Testamento de cristianos cantando o de adorando a Dios a través de cánticos, ¿sí? No se ve mucho eso, a diferencia del Antiguo Testamento, que está lleno de referencias del pueblo de Dios cantando, tocando algún instrumento. En el Nuevo Testamento no pasa esto mucho, pero eso no significa que la iglesia haya sido tibia en su adoración a Dios. Todo lo contrario, porque algunos incluso dieron su vida y murieron martirizados como una forma de adorar a Dios con su vida misma. Sin embargo, que este texto haga referencia al canto y a la oración como una expresión genuina de adoración a Dios es maravilloso. Una expresión genuina de adoración a Dios que, por cierto, no se dio dentro de un templo con buenos músicos, no se dio dentro de un templo con buenas pantallas, no habían luces, no había audio profesional, no habían hermanos animados aplaudiendo y levantando sus brazos y dando gritos de júbilo. Familia, estas son cosas muy buenas y hoy estamos tan agradecidos a Dios de que nos haya permitido estrenar una pantalla más, un proyector más, colocar esta pantalla acá atrás, colocar la pantalla allá afuera y hacer todas las cosas que hemos estado haciendo. Es maravilloso que Dios nos permita disfrutar de esto en este tiempo, porque la iglesia de este siglo, de este lado del mundo, somos realmente privilegiados. Miren cómo estamos. Si comparamos cómo estaban los discípulos de Jesús en el libro de los Hechos y cómo se fue desarrollando la historia de la iglesia, a partir de ese momento uno dice: wow, Señor, cuánto nos has bendecido. Te damos gracias porque todos estos accesorios nos permiten tener una mejor experiencia en comunidad y adorarte de una forma distinta, pero no dependemos de eso para adorar al Señor. Este no es el único lugar donde se adora al Señor. Lo adoramos en todo lugar, desde que abrimos nuestros ojos. Padre, ayúdame a adorarte en la forma en la que trato a mi esposa. Padre, ayúdame a adorarte en la forma en la que me relaciono con mis hijas. Señor, ayúdame a adorarte en la forma en la que me relaciono con mis compañeros de trabajo, en la forma en la que honro a mi jefe, en la forma en la que honro a mis empleados. Ayúdame a adorarte, Señor, cuando nadie me ve, para ser íntegro, Padre. No se limita a estas cosas, ¿sí? Ahí están Pablo y Silas en una cárcel, en una situación súper hostil, un lugar sucio, húmedo, maloliente, solitario, pero adoraron al Señor en espíritu y verdad, ¿sí? De su corazón brotaron cánticos, brotaron oraciones que exaltaban el nombre del Señor. La pregunta es: ¿qué aspectos podemos nosotros extraer de este relato de Pablo y Silas y que reflejan el carácter y el corazón de un adorador y de una adoradora 24/7? Vamos a mencionar algunos puntos al respecto. Lo primero que quisiera mencionar es que un adorador 24/7, o adoración más bien, es una expresión visible de algo que es invisible, ¿sí? Adoración es una expresión visible de algo que es invisible. Es decir, que adoración es una expresión de algo que está en nuestro corazón. Y nadie aparte de Dios y de nosotros mismos podemos saber qué hay en nuestro corazón. Sin embargo, la forma en la que nosotros adoramos refleja mucho de lo que hay en nuestro corazón. Y otra vez, no me estoy refiriendo a adorar en comunidad como cuando lo hacemos nosotros acá. Esa puede ser una forma en la que refleja mucho de lo que hay en nuestro corazón, pero me refiero a cómo adoramos nosotros a Dios cuando ya no estamos en este lugar. Dice mucho de que hay en nuestro corazón, ¿sí? Cuando lo buscamos adorar a Él en nuestro trabajo, siendo excelentes en lo que hacemos, llegando con puntualidad, aprovechando el tiempo al máximo, eso refleja gratitud en mi corazón. Y yo estoy adorando al Señor, ¿sí? Cuando buscamos adorar a Dios a través del servicio en la iglesia y fuera de la iglesia, reflejamos el amor de Dios en nosotros y que queremos expresarlo a las personas que nos rodean, ¿sí? Ellos estaban en una cárcel, heridos, tarde en la noche, atados a un cepo. ¿Qué pensaría uno? Estos tipos tienen derecho a quejarse. ¿Qué situación más horrible les tocó? Tienen derecho a estar molestos, a estar incómodos, a estar cuestionándose: ¿para qué bajamos a Filipos? ¿Habría sido la voluntad de Dios que yo viniera a Filipos? ¿O me tendría que haber quedado por allá haciendo alguna otra cosa? ¿Qué hace que dos hombres en esas condiciones sean capaces de adorar a Dios?
de cantar al Señor, de adorar al Señor. Es que la adoración verdadera, porque hay una adoración falsa, una falsa adoración, una fachada de adoración. Este es otro tema para profundizar muchísimo, pero por ejemplo, cuando nace Jesucristo y el rey Herodes quiere mandar a matar a todos los recién nacidos para desaparecer a este nuevo rey que acaba de nacer, él le dice a los sabios: díganme dónde está el rey porque quiero ir a adorarlo. Los sabios querían adorarlo de forma genuina y se postraron delante de él. Herodes no. Pero él puso una fachada de adoración. Hay una adoración que no es genuina, pero la verdadera adoración, la que produce el Espíritu Santo, ojo con esto, no está condicionada por el entorno, sino que es un reflejo de lo interno. La verdadera adoración no está limitada por lo que pasa a mi alrededor, sino que es algo que brota de nuestro interior, de lo que hay en el corazón de un ser humano que ha sido transformado por la gracia de Dios y que, indiferentemente de la circunstancia o de la etapa en que se encuentre, está agradecido por lo que Dios ya ha hecho en su vida. Y por eso podemos adorarlo en días tristes, en días difíciles. Y sabe, familia, esto que están viviendo Pablo y Silas es parte de lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. Un día podríamos estar disfrutando esos triunfos que el Señor nos permite tener, esas victorias, ese éxito, ya sea ministerial, ya sea familiar, en tantas cosas. Ellos habían visto a esta mujer aceptar a Jesús, su familia se convirtió, la iglesia se está desarrollando. Pero cuando Dios nos permite vivir cosas buenas y tener un éxito sin previo aviso, podemos experimentar de forma agresiva la oposición de un enemigo que va a intentar con todas sus fuerzas detener el avance de la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros desanimarnos y apartarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La vida no es una línea recta siempre igual. Hay momentos buenos y hay momentos no tan buenos. Y nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios en cada etapa. La pregunta es si nuestra adoración se mantiene igual tanto en verano como en invierno, ¿sí? Porque muchas veces no nos resulta difícil alzar los brazos cuando las cosas están saliendo bien. Y entonces venimos a la iglesia o en casa o en el auto: gracias Dios, te alabo Dios, bendito Dios. Pero ¿qué pasa cuando nada empieza a salir como yo pensaba que debía salir? ¿Sí? Cuando hay prueba, cuando hay oposición, cuando hay persecución. O al revés, a veces nos acercamos a Dios y lo buscamos y expresamos adoración y lo alabamos cuando estamos mal. Señor, te necesito, Padre, dependo de ti, Señor, ayúdame a salir de esta circunstancia, sácame de aquí, papá, dame las fuerzas, te necesito, Dios. Pero cuando pasa la tempestad, cuando se soluciona el problema, cuando finalmente Dios abre la puerta y obtenemos lo que tanto estuvimos pidiendo, muchas veces volvemos a tomar distancia de Él y nos apartamos y nos enfriamos. Ahí es donde vemos mucho este concepto del Dios bombero, ¿sí? Solo está para apagar el incendio. Esa es la forma en la que muchas personas se relacionan con Dios. Dios quiere que seamos adoradores 24/7, en espíritu y verdad, en los días buenos, pero en los días donde se nos está quemando el rancho, también levantar nuestras manos y decir: Señor, te adoramos porque en toda circunstancia eres bueno y seguirás siendo bueno con nosotros. Amén. Esa es la forma en la que Dios quiere que le adoremos. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Y el Salmo 34:1 dice: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Entonces, número uno, adoración es una expresión visible de algo visible, es decir, que no está limitada por el entorno, sino que es algo que surge del interior de nuestro corazón. Pero número dos, la adoración genuina, la verdadera, la que brota del corazón, nos prepara para ser testigos de cosas sobrenaturales. Y otra vez me refiero a la adoración como estilo de vida, ¿sí?
Cuando nuestra adoración es un acto puro de gratitud y obediencia a Dios, ojo, como decía Ire hace un rato cuando estaba acá dirigiendo, sin que lo hagamos esperando que Dios nos dé algo a cambio, como intentando condicionar a Dios. Señor, hoy voy a la iglesia y hoy te alabo para que me des esto que tanto te estoy pidiendo. Esa no es la forma de adorar a nuestro Señor, ¿sí? Cuando lo hacemos de una forma distinta, y no es que no le vamos a pedir al Señor, por supuesto que sí. La Biblia nos invita a pedirle y venimos aquí a dejar nuestras cargas delante del Señor. Ayúdame, Padre, bendíceme, necesito esto. Tú escuchas nuestras oraciones, pero no podemos limitar nuestra vida de adoración a una forma de negociar con el Señor. Te adoro, Padre, para que me des esto. No se trata de esa forma, ¿sí? El versículo 26 nos detalla lo que pasó en consecuencia de la adoración que brotó del corazón de Pablo y Silas. Dice el versículo: de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Pasa algo poderoso, eso es milagroso, eso no puede producirse en fuerzas humanas. Nadie puede hacer que eso pase. Esto es maravilloso porque nos hace ver a nosotros que la verdadera adoración, la adoración que es estimulada por la fe en Jesucristo, la adoración que es estimulada por el deseo de obedecer al Padre, ojo con esto, ese tipo de adoración, cuando no es buscando que Dios me dé algo, sino cuando es: Señor, yo quiero hacer tu voluntad por encima de cualquier cosa, por eso te adoro. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero adorarte porque Jesús dio su vida por mí. Cuando adoramos de esa manera, ese tipo de adoración es capaz de tirar abajo los muros que nos quieren impedir avanzar en el plan que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? ¿Escucharon eso? Cuando nosotros adoramos con el corazón 24/7 en espíritu y verdad, esa adoración tiene la fuerza para que muros se caigan, muros que han estado queriendo impedir que nosotros podamos avanzar en lo que Dios tiene para nosotros. Le pasó a Pablo y a Silas, lo estamos leyendo, le pasó a Israel, que mientras rodeaban una ciudad tocando trompetas, pudieron ver los muros caerse sin usar un solo martillo. No usaron un solo mazo, ¿sí? Todo con el poder sobrenatural de Dios. Cuando nosotros obedecemos, nos sujetamos a la voluntad de Dios y alabamos a Dios y adoramos a Dios, aunque la circunstancia no sea la que yo quiero, pero le agradezco al Señor y lo adoro en todas las áreas de mi vida. Milagros ocurren, porque no hay nada que agrade más a Dios que la sinceridad de un corazón que se rinde delante de Él. Eso sí es capaz de tocar el corazón de Dios, no tanto nuestros esfuerzos. Adoración genuina, gratitud a Dios, amor al Padre, obediencia al Padre, fe en Jesucristo, toca su corazón, no tanto mis esfuerzos. Eso significa ser un adorador 24/7, ¿sí? Otra vez el 26: al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas, ¿sí? Ojo, otra vez, no estoy diciendo que no tenemos que esforzarnos. Por supuesto que sí, la palabra nos invita a eso, a ser esforzados en lo que nos corresponde hacer. El problema es cuando a partir de mis esfuerzos yo quiero tocar el corazón de Dios. Nosotros tenemos que adorar al Señor por quién es Él. Simple, no porque lo que Él nos va a dar. Por quién es Él y por lo que Él ya hizo por nosotros a través de Jesucristo, ¿sí? 26: al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Hay puertas, familia, que permanecerán cerradas hasta que, como Pablo mismo escribió en su carta a los romanos, no rindamos nuestra vida a Dios como una ofrenda de adoración constante. Dios tiene la llave para abrir cualquier puerta, es lo que dice el libro de Apocalipsis. Él es el que abre todas las puertas y cierra todas las puertas. Las puertas que Él abre, nadie las puede cerrar, y las puertas que Él cierra, nadie las puede abrir. Pero a veces Dios lo que está diciendo es: yo podría abrir esta puerta con un chasquido, con una palabra, pero quiero que me adores, quiero que me entregues tu vida, quiero que te rindas delante de mí, quiero que confíes en que yo sé qué es lo que más te conviene.
Pablo y Silas estaban en una cárcel y dijeron: Señor, te adoramos, Padre, porque aún en esta circunstancia tú eres fiel, tú eres bueno. ¿Sí? Hay cosas que Dios no nos va a entregar hasta que no desarrollemos un corazón agradecido con lo que ya Dios nos está dando hoy. Y sé que esta es una enseñanza que no es como la más popular, ¿sí? Pero es la realidad. Dios quiere trabajar en nuestros corazones, y hasta que nosotros no desarrollemos corazón agradecido que adora al Señor, probablemente Dios va a decir: hay que esperar un poco más, porque quiero formar ese carácter en tu corazón primero, que seas agradecido con lo que ya te estoy dando hoy. ¿Sí? Número 1, la adoración es una expresión visible de lo que hay en el interior. La adoración nos prepara para ser testigos de lo sobrenatural. Y número 3, adoración es una expresión de libertad. Esto es maravilloso también, porque muchas veces las circunstancias que no son favorables y en las que todos hemos estado muchas veces, y en las que podríamos estar incluso en este momento, circunstancias difíciles, nos hacen sentir que estamos presos, ¿sí? Nos hacen sentir que estamos estancados, ¿sí? Nos hacen sentir que no podemos avanzar hacia donde quisiéramos avanzar. Entonces empiezan las emociones mal manejadas a controlar nuestra vida, y empezamos a sentirnos frustrados, a estar presos de todas estas cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿sí? Y le preguntamos: Señor, ¿qué pasa? Ayúdanos, Dios. 26 otra vez, pero nos vamos a enfocar en la parte final. Dice: al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. A los que estaban allí, incluidos Pablo y Silas. Ninguna circunstancia que a nosotros nos toca enfrentar en la vida tiene la capacidad de limitar la libertad que ya nos ha sido otorgada en Jesucristo. Ninguna. Por más difícil que sea, nadie puede limitar la libertad que ya nos ha sido otorgada en Jesucristo. Nosotros somos libres, no por las circunstancias que vivimos. Somos libres porque Jesús nos hizo libres en la cruz, y lo que antes nos esclavizaba ya no lo hace más. Eso es hermoso. Y cuando nosotros adoramos al Señor, de cualquier forma que lo hagamos, estamos expresando esa libertad que hemos recibido a través de Jesucristo, ¿sí? El gozo que estos hombres expresaron después de haber sido golpeados brutalmente nos recuerda que no existe circunstancia que pueda confinar o limitar el poder libertador del Evangelio. Eso es lo que el Señor nos ha entregado a nosotros. La verdad, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro libertador. La circunstancia puede estar difícil, pero en Jesucristo ya somos libres. La libertad no siempre es un tema físico, a veces es un tema mental, del alma y del corazón. Nosotros tenemos que salir muchas veces de la mentalidad de esclavo, ¿sí? de sentirnos prisioneros de tantas cosas que nos quieren atar, y recordar que por Jesucristo ya nosotros somos libres. Pablo y Silas estaban allí con un cepo atado, no se podían mover, pero ellos sabían que ya eran libres, que la cárcel en la que estaban no cambiaba para nada esa realidad que ya habían experimentado en Jesucristo. Por eso adoraron al Señor, y vino un milagro, se produjo un milagro, y pudieron ser libres de aquello que en verdad los estaba haciendo sentir prisioneros en ese tiempo. Entonces, adoración es una expresión visible de lo que hay en el interior. Nos prepara para ser testigos de lo sobrenatural. Es una expresión de libertad. Y número 4, este es el último punto. Adoración es testimonio transformador, ¿sí? Este es uno de mis favoritos. Tiene que ver con el impacto de nuestra adoración en la vida de aquellos que tenemos cerca. El texto nos dice que la primera reacción del carcelero que habían puesto ahí afuera a cuidar que estos personajes estuvieran ahí quietos y que no fueran a ningún lado, cuando él escuchó el terremoto y el estruendo y las puertas se abrieron y se soltaron las cadenas y estas cosas, dice que él se confundió porque pensaba que los presos se habían escapado, y eso obviamente le iba a traer problemas a él.
Sin embargo, después de que él escuchó a Pablo decir, tranquilo, aquí estamos, nadie se va a escapar, ¿sí? Ocurrió lo siguiente, vean lo que dicen los versículos del 29 al 34. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados, él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Este es el Señor que hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que le amamos. Una familia salva gracias a la adoración genuina de Pablo y Silas en un tiempo horrible para ellos, pero alabaron al Señor. Dios usó esa circunstancia para que otras personas pudieran conocerlo a Él y ser transformados. Familia, este es el punto y quiero que prestes atención. Nuestra adoración puede convertirse en un poderoso testimonio para aquellas personas que nos rodean, que no creen, pero que experimentan el poder sanador de Jesús a través de nosotros, a través de nuestra adoración, a través de cómo nos comportamos cuando nosotros somos amables, cuando somos respetuosos, cuando somos transparentes, cuando somos íntegros, cuando somos esforzados, cuando somos excelentes, cuando buscamos agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, cuando uno está lleno del Espíritu Santo y mostramos gozo y transmitimos paz y expresamos gratitud y adoramos a Dios con la misma intensidad con la que cantamos los temas de, piense en su cantante favorito que no sea cristiano, pero así como las cantamos cuando estamos en el auto o en el ómnibus con los audífonos, o estamos bañándonos y ponemos la radio y cantamos, que cuando adoremos al Señor y lo hacemos de la misma forma, cuando tenemos conversaciones que edifican, aún en circunstancias que podrían tener a cualquier persona desesperada, enojada, molesta, pero nosotros agradecemos a Dios, esa adoración se convierte en una herramienta poderosa de Dios para que otras personas volteen su rostro a Él. Pregunta, presta atención. ¿Qué ven los demás en ti? ¿Qué ven los demás en mí? Que invite a los demás a poner su mirada en Jesucristo. ¿Qué ven en nosotros? ¿Qué ven en nosotros? ¿Pueden ver a Jesús a través nuestro? A través de nuestra adoración. ¿Qué ven los demás en nosotros que los invite a adorar al Dios que nosotros adoramos? ¿Qué ven los demás en nosotros que los invite a decir, wow, ¿cómo puede estar así a pesar de lo que está viviendo? Yo quiero conocer a ese Dios. Quiero conocer a ese Dios. Porque si la gente lo que ve de nosotros es queja, crítica, murmuración, enojo, frustración, la reacción normal de cualquier persona ante una circunstancia difícil, ¿qué nos hace diferentes? Tenemos el Espíritu en nosotros. Él es quien nos ayuda para poder sobrellevar cualquier circunstancia difícil. La consecuencia de la adoración de Pablo y Silas fue una familia entera creyendo en Jesucristo y siendo salva. Ojo con esto. Y Pablo no necesitó acercarse a hablarle del infierno y del anticristo. No lo hizo, no lo dijo. Bastó adoración genuina que brotó del corazón de estos hombres. Y a veces nosotros queremos que personas vengan a Cristo usando el miedo como herramienta. Es cierto, la Biblia nos habla de lo lamentable que podría ser la eternidad para alguien que no deposita su confianza en Jesucristo. Pero no es el miedo lo que hace que alguien ponga su mirada en Jesús. Es saber que Él nos ama a pesar de nosotros.
saber que podemos adorarle a pesar de nosotros. Adoración genuina, Dios se encargó del resto. Y preste atención a esto, y lo voy a decir con mucha cautela porque no quiero ser malinterpretado. Pienso que podríamos lograr más si adoráramos más a Dios y habláramos menos de Dios. Ojo, yo sé que estamos llamados a predicar el evangelio, ¿sí? Y es necesario contar la buena noticia y testificar de Jesucristo, pero seríamos más efectivos en nuestra tarea misionera si nuestras vidas hablaran más que nuestras bocas. Que nuestra adoración sea genuina. Cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los demás. Nunca se me olvida esta persona. Me dijo unas palabras que nunca más las olvidé. Se me clavaron profundo en el corazón y muy a menudo pienso en ellas. Él me dijo esto: cristiano, me dijo, hablan mucho de Dios, pero hacen poco en nombre de Dios. No quiero que me hables más de Dios, quiero ver a Dios. Y es que personas van a ver a Dios a través nuestro, porque somos su cuerpo en la tierra. Y nuestra adoración es una herramienta poderosísima que Dios usa para que otros puedan venir a Él. Cuando entendemos que adorar no es solo una cosa que hago, sino que es un estilo de vida, que adoramos a Dios en donde sea que estemos y en lo que sea que hagamos, quizá entonces otros van a empezar a ver en nosotros a Jesucristo y empezar a voltear su mirada hacia Él. Adorar, familia, con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a terminar este tiempo orando. Dice Isaías 43:7. Este versículo es hermoso, es parte de nuestro propósito en la vida. Esta es la versión TLA. No lo puse bien en el PowerPoint. Dice: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Para que lo adoremos. El Señor nos creó para que lo adoremos. ¿Qué es? Que Dios necesita ser adorado, ¿sí? Que tiene complejos como para andar buscando ahí que le frotemos la espalda y que le digamos cosas lindas. De ninguna manera. De ninguna manera. Dice el pastor Ricardo que Dios no necesita nuestra adoración. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Por eso lo adoramos, porque al adorarlo nos acercamos a Él, porque al adorarlo lo conocemos más a Él, porque al adorarlo testificamos de Él a otras personas. Y para adorar como Dios quiere no podemos hacerlo solo. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Ese es el significado de ser un adorador en espíritu y verdad. Que la llenura del Espíritu, que la cercanía con Dios a través del Espíritu nos conduzca a vivir como Dios quiere que vivamos. Porque nuestra carne, nuestra naturaleza nos quiere llevar en la dirección contraria. A hacer lo que yo quiero, a desarrollar mis planes, a imponer mi agenda, a darle a mi carne lo que ella me pide. Pero el Espíritu Santo me dirige a vivir como Dios quiere que viva. Por eso necesitamos acercarnos a Él, buscar al Espíritu y pedirle que nos ayude a adorar al Padre en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, y que no limitemos nuestra adoración a una única expresión, porque eso sería empequeñecer demasiado a Dios. Dios es demasiado grande como para decir a Dios se le adora solo de esta forma. Él es demasiado inmenso como para decir solo se le adora a Dios tal día de la semana, en tal momento del día. Lo adoramos siempre con todo lo que somos, con todo lo que hacemos. No importa qué tan limitantes sean tus circunstancias hoy, no importa qué tan limitantes sean mis circunstancias hoy, que nada ni nadie limite nuestra adoración a Dios, porque en Jesucristo ya hemos sido libertados. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche en familia, abriendo tu palabra, Señor, ese libro que nos transforma de adentro hacia afuera. Esa palabra, Señor, que nos ayuda a ser más parecidos a Jesucristo en el carácter, Señor, en el corazón, en cómo pensamos, papá.
Gracias, Dios, porque hoy nos permites arrancar esta serie suplicándote, Señor, que nos ayudes para poder adorarte como tú mereces que se te adore, Señor. Qué hermoso es hacerlo cuando cantamos, cuando alzamos nuestras manos y aplaudimos, Señor, y estamos animados, danzando como iglesia. Es maravilloso. Pero que no limitemos la adoración a solamente una expresión de adoración, porque te adoramos con todo lo que hacemos, Señor. Haciendo un video para una cortina de una serie, haciendo un arte gráfico, Señor, para transmitir un concepto, tomando una fotografía, preparando una lección en la semana, preparando la cena del Señor, pintando y limpiando tu casa, Señor, como estuvimos hoy un grupo de tus hijos desde temprano, adorándote, Señor, invirtiendo en este lugar que nos has dado en administración. Te adoramos, Señor, cuando te servimos fuera de este lugar, Padre, haciendo algo para tu casa, Señor. Te adoramos en nuestros hogares, en nuestras familias. Ayúdanos, Dios. Queremos adorarte en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, papá. Síguenos hablando, Señor, en estas semanas que tenemos por delante. Y que cada día, Señor, recordando este texto, tú buscas adoradores 24/7, adoradores en espíritu y verdad, adoradores guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Que te pidamos, Señor, ayúdame, quiero adorarte cuando voy a cocinar para mi familia, cuando voy a limpiar mi hogar, cuando voy a sentarme a comer, cuando voy a enviar un WhatsApp. No lo quiero enviar con mis emociones, quiero enviarlo, Señor, como alguien que te adora, que te honra, Señor, con todo lo que es y con todo lo que hace. Te damos gracias, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Salvador y Rey, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, al que sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, familia.